Demostración de reparación de juntas. Hola, gracias por acompañarme. Hoy trabajaremos en campo. Este es un trabajo de pulido de junta. Vamos a mostrar todo el sistema Quartz Renew tal como fue diseñado, desde usar pads para desbastar la junta, hasta pads intermedios para daño medio, hasta la etapa final de pulido. Como presentamos hace aproximadamente un año, los pads de resina Quartz Renew van desde grano 50 hasta grano 1500. Los pads de resina están diseñados para iniciar en un punto donde se necesita remover material. En este caso, trabajamos en una junta que tiene desnivel, así que empezaremos aquí para nivelar la junta y avanzar desde ahí. En el caso de que se trabaje con daños ligeros, por ejemplo, un rayón que se ve pero no se siente, no es necesario empezar en este rango, se comenzaría con pads más suaves. Este sistema de 4 pasos es básicamente un sistema de lijado con diamante. Está en un rango aproximado de grano 1000 a 3000. Entonces se empieza aquí y se avanza desde ahí. Y después tenemos el sistema de pulido Quartz Renew. Es un sistema de 3 pasos. Se aplica con pads de espuma y de lana. Y esto sirve para terminar el proceso de pulido, para pasar del pulido con diamante que se realizó previamente a igualar el acabado de fábrica al final. Vamos a mostrar todo este sistema hoy. Esta reparación requiere los 3 pasos, y cuando terminemos, tenemos el limpiador Quartz Renew, que es un limpiador de uso diario que el cliente puede usar. Es seguro para usar en cuarzo. Lo puedes dejar con el cliente cuando termines. Vamos a comenzar la reparación con los pads de resina. Como mencioné antes, los pads de resina van desde grano 50 hasta grano 1500. Dependiendo de la reparación que se realice, dependerá de tu evaluación definir con qué grano empezar. En este caso en particular, por el desnivel que veo, voy a empezar en grano 200. Puede que tenga que bajar dependiendo de lo que vea al comenzar, pero considero que grano 200 será el punto de inicio. Y voy a avanzar hasta grano 1500 y detenerme en ese punto. Bien. Solo un par de comentarios rápidos fuera del producto que usaremos hoy, que también es muy importante, y es la pulidora que usaremos. Hay varias pulidoras en el mercado. Como estamos trabajando dentro de una casa, no tenemos la ventaja de trabajar con suministro de agua. Punto muy importante a considerar. Por eso, necesitamos encontrar una pulidora que inicie a bajas RPM. En este caso, la pulidora Flex funciona muy bien. Empieza en 600 RPM y llega hasta 2100. Muchas de las pulidoras que hay en el mercado empiezan alrededor de 1200 RPM. Como no trabajamos con suministro de agua, eso no dará buenos resultados sin importar los pads que se utilicen, porque se secará muy rápido. Así que este es un punto muy importante a considerar sobre la pulidora que se usa. El segundo punto, aunque se pueden usar muchos soportes flexibles, yo utilizo un pad de transición de espuma, que me da flexibilidad y permite que la pulidora se mueva ligeramente. Cuando se usa un respaldo rígido, tiende a hacer que el pad se hunda en la cubierta y genere rayones por eso. Así que un buen pad de transición también es muy importante. Observa la velocidad de avance. Avanzo medio centímetro cada par de segundos. Esto permite que el pad haga el trabajo. La mayoría tiende a moverse demasiado rápido. A esto le llamamos velocidad de avance. Si la velocidad de avance es muy rápida, no permites que el pad logre el mayor brillo para ese grano en particular. Así que la velocidad de avance es muy importante. Voy a detenerme y revisar mi trabajo para ver el avance. Aún hay un poco de desnivel. Se puede ver la opacidad que resulta de desbastar, lo cual es normal. Como puedes ver, aquí está el área brillante, que indica que aún está más alto de este lado, porque el pad pasa por encima de esa parte, ¿de acuerdo? Si avanzamos un poco más, se puede ver que este lado está un poco más alto, porque brilla aquí, así que el pad pasa por encima de esa parte. Busco llegar al punto donde todo quede opaco, como esta área hasta el final. Como ves, marqué el área. No quiero pasarme de la marca porque no es necesario. Eso hace la reparación demasiado amplia y la probabilidad de éxito disminuye.
Duración, 1 minuto. Aceleración, 1000%. Ahora veo que la parte frontal está mucho más nivelada. Aún se siente un poco, pero ha mejorado bastante. Al moverme un poco hacia atrás, casi no se siente la junta en esa parte. Eso es lo que vas a usar como referencia para el resto de la junta. Duración, 3.5 minutos. Aceleración, 1000%. Este es básicamente el nivel que busco en el primer grano, que es dejar todo plano, que solo se vea una línea delgada de la junta. Y después solo avanzas con los granos desde ahí. En este punto, se trata solo de regresar al brillo de fábrica. En el primer grano, el único objetivo es básicamente nivelar. Duración, 4 minutos. Aceleración, 1000%. Terminé con grano 200. Como ves, la junta está nivelada en toda la parte posterior. Ya prácticamente no se siente. Ahora solo avanzas entre granos. Este fue grano 200. Entre cada grano, marca un poco más allá del área de pulido. Así que haz una marca un poco más allá. No es necesario pasar de ahí. El pad debe sobrepasar aproximadamente 1 centímetro o hasta 2 centímetros después de la marca para eliminarlo. Pero no necesitas trabajar más allá de eso. Busca mantener el área de reparación lo más pequeña posible. Ese fue grano 200, ahora paso a grano 400. Duración, 3.5 minutos. Aceleración, 1000%. Bien, este es el resultado después del grano 400. Ahora, entre cada grano, buscas uniformidad. Claro, seguirá opaco por un tiempo, pero debe verse uniforme. Busca zonas altas y bajas. En este punto, el resultado es satisfactorio, está uniforme, y al ver la superficie, ya se empieza a notar un acabado vidrioso. Ahora solo continúa con los siguientes granos. Y en este nivel, también puedes ver que desde este ángulo ya no se distingue dónde estaba la junta, y eso es lo que se busca. Cada grano se trabaja igual. Debes cubrir toda el área donde pasó el pad, incluso donde el pad no cubrió completamente. Debes trabajar esas zonas porque si no lo haces con el siguiente grano, no desaparecerán y quedarán hasta el final. Y después tendrás que adivinar qué hacer para corregirlo. Marca toda el área. Ahora estás listo para pasar al siguiente grano, que es 800. Duración, 1 minuto. Aceleración, 1000%. Me detengo a la mitad del grano 800, para que puedas ver la diferencia entre los granos y cómo avanzo. Ahora ya tiene un acabado vidrioso, que es lo que buscas. Debe verse uniforme y con efecto vidrioso. Aquí puedes ver el grano 400, y este es el 800. Observa la diferencia. Duración, 2 minutos. Aceleración, 1000%. Hice una pasada con el grano 800 de frente hacia atrás y de lado a lado para compensar las marcas en líneas paralelas. De nuevo, busco zonas altas y bajas. Está muy uniforme, pero hay algunas zonas bajas a lo largo del borde aquí. Así que haré otra pasada para no trabajar demasiado en el siguiente paso. Fuera de eso, ya puedes pasar a 1500. Duración, 50 segundos. Aceleración, 1000%. Después de la segunda pasada, puedes ver que la opacidad quedó uniforme.
Ya puedes pasar a 1500. Mismo paso que antes. Marco mi área. Duración 3.5 minutos. Aceleración 1000%. Haré una evaluación después de la primera pasada con el 1500. Puedes ver que aquí tiene un acabado muy vidrioso. Al moverte hacia el centro de la junta, se ve mucho más opaco que en la parte frontal. Este es el resultado que se obtiene con el pad de 1500, así que busco que toda el área se vea así. Haré otra pasada en esta mitad de atrás de la junta para no requerir tanto en los últimos pasos para igualar el acabado. Pero ahora puedes ver que, como dije antes con el pulido Quartz Renew, el primer paso es el Snake Skin Revealer. Ese paso sirve para devolver la textura al material, y ahora se puede ver claramente que al pulir con diamante se elimina esa textura, incluso en un material de grano fino como este. Ese será el primer paso en la fase de pulido, recuperar esa textura. Duración 2 minutos. Aceleración 1000%. Terminamos con el sistema de pads de resina hasta el grano 1500, y ahora tienes un acabado muy vidrioso, aunque aún hay algo de opacidad. Ahora pasaré a la siguiente serie de pads que limpiarán bien el área para dejarla más uniforme que ahora, y así preparar la superficie para la etapa final de pulido y lograr el acabado de fábrica. El sistema de pads Quartz Renew de 4 pasos tiene un rango de grano de 1000 a 3000. Como ya usamos los pads de resina hasta este punto, hasta 1500, empezar desde el primero sería retroceder, así que no es necesario en este caso usar los 4 pasos. Vamos a continuar desde aquí con el paso 3 y 4 para prepararnos para el pulido final. Si hubieras comenzado con este sistema de pads, como dije, con un rayón fino o algo similar que no requiera remover mucho material, entonces iniciarías desde el primer paso hasta el cuarto, y después pasarías a la etapa de pulido. En este caso comienza con el pad 3, luego el pad 4, lo que te preparará para pasar a la fase final de pulido. Duración 2 minutos. Aceleración 1000%. Te quiero mostrar una vista a la mitad de este grano en particular. Usé el pad 3 y paramos el pulido en esa zona. Puedes ver que comparado con esta parte donde aún hay opacidad en el lado frontal, ya eliminó gran parte de la falta de uniformidad. Eso es lo que se busca, lo que te dejará listo para usar el pulido al final. Duración 3.5 minutos. Aceleración 1000%. Bien, ya está bastante uniforme. En general, el resultado es satisfactorio. Hay un poco de irregularidad en la parte trasera. Vas a hacer una segunda pasada rápida, para nivelarlo lo mejor posible y facilitar un poco la fase de pulido. Duración 1 minuto. Aceleración 1000%. La segunda pasada mejoró eso. Está uniforme en esta zona y ya puedes pasar al cuarto pad en este punto. Duración 3.5 minutos. Aceleración 1000%. Terminamos el pulido con pads de diamante, que es una parte crucial para lograr un acabado de fábrica. Todos los pasos que se mencionaron antes, como bajas RPM, uso suficiente de agua, marcar el área, cruzar las pasadas en cada etapa, son elementos clave para preparar la superficie para aplicar el pulido al final. Si no haces bien esas etapas, puedes esperar demasiado del pulido Quartz Renew al final. En este punto me gusta mucho cómo quedó la junta, y es el nivel que se necesita para que el pulido Quartz Renew funcione.
Ya eliminaste el daño, o en este caso nivelaste la junta, y se logró, digamos, entre 90 y 95% del acabado de fábrica. Ese último porcentaje se logra ahora con el pulido Quartz Renew. Este es un sistema de 3 pasos. El primer paso es el Snake Skin Revealer. Se aplica con un bonete de lana. Este no es un paso de pulido. Sirve para quitar lo vidrioso en la junta e introducir la textura y mezclarla con la textura de fábrica existente. Debes considerar que al pulir con diamante, la resina y el cuarzo quedan un poco en niveles distintos, y al pulir el daño, ya sea un rayón o la junta, se colocan al mismo nivel y por eso el acabado se ve vidrioso. Este es un material bidimensional, a diferencia del granito que es unidimensional. Por eso se necesita reintroducir la textura en el material primero. El segundo y tercer paso están diseñados para eliminar cualquier opacidad residual y comenzar a integrar el acabado de fábrica. El pulido de resina, que es el segundo paso, se separa como se puede ver. Es importante agitarlo hasta que se vuelva blanco, y entonces estará listo para usarse. Se aplica con un pad de espuma verde. Y el pulido final que dará el acabado final se aplica con un pad de espuma blanco. Utiliza bajas RPM, igual que en el pulido con diamante, baja la velocidad de avance, los mismos hábitos que se mencionaron antes. Bien, marqué el área. Puedes ver que aquí está un poco más vidrioso en comparación con el acabado de fábrica del alrededor, así que necesitas agregar textura en esta zona. Como dije, lo primero es el Snake Skin Revealer. Aplicamos una cantidad generosa. Esto no es un recubrimiento. No es un compuesto como tal, es más bien un proceso abrasivo. Por eso necesitas suficiente producto, especialmente con un pad nuevo, pues absorbe mucho producto. Duración: 20 segundos. La primera aplicación es un pulido agresivo, así que trabaja en intervalos cortos. Trabajé entre 15 y 20 segundos en esta zona, y como puedes ver, la textura aparece rápido. Aún está un poco vidriosa que el acabado de fábrica, pero actúa rápido. Ten cuidado de no excederte, porque la textura de serpiente puede volverse muy marcada y tendrás que regresar al pulido con diamante para corregirlo. Retiré el producto del área, revisé el resultado y ahora lo vuelvo a distribuir y continúo hasta integrar la textura. Duración: 1 minuto. Aceleración: 1000%. Así se ve después de la segunda pasada en el lado derecho. La integración es buena. El resultado en textura es satisfactorio. Aún falta un poco de trabajo del lado izquierdo, así que haré otra pasada y eso lo dejará listo para el pulido de resina. Duración: 30 segundos. Aceleración: 1000%. Supongo que eso es después de la tercera pasada. La textura se está integrando muy bien como puedes ver. Ahora tienes una buena idea del tiempo que necesitas para trabajar esta junta. Vas a continuar y terminar la mitad de atrás y prepararte para la fase de pulido de resina. Duración: 50 segundos. Aceleración: 1000%. Así se ve después de usar el Snake Skin Revealer. Puedes ver que la textura está bastante uniforme y ya no tiene ese aspecto tan vidrioso al centro como antes. Ahora necesitas revisar bien el área y si ves zonas vidriosas que requieren atención, debes trabajar sobre ellas. Aún se puede ver la línea de transición en el costado, donde está ligeramente más brillante. Hay que trabajar rápido esa zona, tal vez 15 o 20 segundos, y después estará listo para el siguiente paso. Duración: 17 segundos. Bien, hiciste la última pasada con el Snake Skin Revealer. Puedes ver que la línea de transición que estaba ahí se integró mucho mejor. Ahora puedes pasar al pulido de resina, que ayudará a integrar aún más y eliminar cualquier opacidad residual en esa área. Comienza la segunda fase del pulido Quartz Renew, el pulido de resina. Este producto se separa. Debes agitarlo muy bien antes de usarlo. Debe quedar completamente blanco antes de aplicarlo. Se aplica con un pad de espuma verde. Y este paso sirve para eliminar la opacidad. El primer paso fue solo para textura. El segundo y tercer paso son para la opacidad. Duración: 2 minutos. Aceleración: 1000%.
Terminaste la fase de pulido de resina, el segundo paso, aplicado con pad de espuma verde. Hiciste 2 pasadas, de frente hacia atrás y de lado a lado, con un avance muy bajo para que el pulido haga su trabajo. Y puedes ver que la junta se integra muy bien en este punto. Ahora queda un paso más en la fase de pulido Quartz Renew. Es el pulido final que se aplica con un pad de espuma blanco. Y eso permite uniformar. En este punto nos enfocamos en uniformar cualquier opacidad fina que aún quede. Puedes ver esta ligera franja a lo largo del borde, que necesito nivelar. Y todos estos detalles sutiles son para lograr un acabado lo más uniforme posible. Duración, 50 segundos. Aceleración, 1000%. Durante la fase de pulido, una buena forma de controlar la velocidad de avance es mantenerla baja, para que se formen anillos muy cerrados como los que ves aquí. Si los anillos están muy abiertos como estos, significa que la velocidad de avance es muy rápida. Busca anillos de entre 6 a 1/8 de pulgada de separación, y eso ayuda a controlar la velocidad de avance. Al igual que en el pulido con diamante, lo haré de frente hacia atrás y de lado a lado en cada paso. Revisaré el trabajo y seguiré desde ahí. Puedes repetir esto las veces que sea necesario en el segundo y tercer paso. Solo pulirá hasta cierto punto y luego ya no pulirá más. No hay problema si dedicas más tiempo en estas etapas. Gracias por acompañarme. Espero que esto te sea muy útil para reparar superficies. El proceso de pulido de cuarzo requiere tiempo y paciencia, pero el sistema Quartz Renew se diseñó para ayudarte con casi cualquier reparación. Repito, es un enfoque flexible según el caso. Tu evaluación será clave para definir dónde comenzar en este proceso. Para resumir, puedes empezar desde el pad de resina grano 50 hasta un rango de 3000. Los pads no logran por sí solos recuperar por completo el acabado de fábrica. Por eso se creó el sistema de pulido Quartz Renew, de 3 pasos, que ayuda a integrar nuevamente el acabado de fábrica después del pulido con diamante. Para uso diario del cliente, el limpiador Quartz Renew Daily Cleaner es seguro para superficies de cuarzo. No deja marcas. Se aplica con una toalla de microfibra y es un producto fácil de usar y seguro para el usuario. Muchos productos disponibles hoy día no son compatibles con el cuarzo, que es la resina del material. Por eso desarrollamos una opción segura para uso diario. Antes, después. Adquiere el sistema Quartz Renew hoy mismo.